Si lo tiene, rápidamente leemos esa primera parte hasta el verso 8. Dice así juntos: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecha nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Okay. Hermanos, en este momento vamos, ya los chicos pasen a su sitio. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Y bien, la Biblia dice que todos estamos bajo pecado. Hace 8 días, la vez pasada nosotros vimos por lo menos como lo presenta Romanos. No es un propósito hacer un estudio exhaustivo de Romanos, solamente estamos resaltando las verdades que convienen a nuestra edificación. Pero nosotros vimos que el apóstol Pablo por lo menos habla de 3 clases de pecadores: los pecadores descarados, ¿sí?, los que definitivamente sin ningún temor de Dios se exhiben públicamente sus pecados; los pecadores que son los moralistas, aquellos que tiran la piedra y esconden la mano; y en tercer lugar, yo diría a veces los peores, los pecadores religiosos, los que tienen el conocimiento de Dios y no obstante siguen pecando, los que tienen el conocimiento de la verdad y no obstante siguen en su iniquidad y en su pecado. Entonces, en estas 3 líneas de pecado, el apóstol Pablo ha encerrado a toda la humanidad. Más adelante vamos a ver que esto lo da él como conclusión. Todos estamos bajo pecado, pero el apóstol Pablo va a presentarnos hoy una serie de contrastes por medio de algunas diatribas. Ya sabe que las diatribas son estas preguntas y que luego él mismo responde, ¿no? Porque se espera una respuesta lógica. Y comienza diciendo precisamente, hablando, arbitrariamente cortamos el párrafo en el capítulo 2 y comenzamos el 3 hoy. Y dice ahí, ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Aquí hay un asunto, hermano, que puso a pensar a toda la gente, especialmente los judíos, especialmente aquellos que tienen la revelación de Dios, a quienes primeramente está dirigida la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene el judío? Si está igualmente él bajo pecado, y si no hay diferencia en cuanto a su condición como hombre, es exactamente igual de pecador que el peor de los que ya vimos nosotros, aún de los que exhiben públicamente sus bajezas en el mundo. Entonces, ¿cuál es su ventaja del judío? ¿O cuál es la razón por la que de todas maneras, si ellos están bajo pecado, cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, hermanos, de que ellos hayan sido un pueblo escogido? ¿Cuál es la idea de que ellos hayan sido un pueblo seleccionado? ¿Cuál es la idea de que ellos hayan sido una nación, hermano, a la cual se le dio la revelación de Dios y se le enseñó la ley? ¿Cuál es la idea? Si igualmente ellos están bajo pecado, no obstante todo su conocimiento religioso, todos sus conocimientos que tienen de la ley, se dice que hay 613 mandamientos de la ley de Dios. 365 de ellos son negativos y 248 vienen a ser alrededor de esos, son positivos, ¿no? Entonces tenemos uno negativo para cada día del año. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Cuál es la ventaja o cuál es la razón o cuál es la idea aquí especialmente por los que los judíos, hermanos, fueron constituidos el pueblo de Dios, si igualmente no les está valiendo de nada? El conocer a Dios no les vale de nada, igualmente son pecadores como todos nosotros. ¿Cuál es su ventaja entonces? O sea, ¿cuál es el beneficio de estas cosas? El apóstol Pablo nos está poniendo a pensar, el Espíritu Santo nos pone a pensar. Tú eres creyente, eres un equivalente en los tiempos modernos. Ustedes
y yo somos un equivalente de los judíos en la antigüedad. Igualmente hemos sido seleccionados, hemos sido una gente llamada, una gente que viene, pero igualmente la palabra de Dios dice que todos estamos bajo pecado, todos somos pecadores delante de Dios. No hay justo ni a uno, como va a decir posteriormente uno de los salmos, Salmo 14, ¿no? No hay ninguno que es justo, nadie hace lo correcto, nadie hace lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ¿qué ventaja tiene ser creyente si de todas maneras las cosas son iguales? Entonces, el apóstol Pablo va a decir dos cosas muy importantes. Primero, que el pueblo de Israel, en primer lugar, le fue concedida la palabra de Dios. Ellos fueron los depositarios originales de la palabra de Dios. Dios los escogió para revelar la ley a través de ellos, la palabra de Dios, la ley, los profetas y los salmos, la famosa triple división del Tanaj, ¿verdad? El que es el Antiguo Testamento. Entonces, la ventaja primero es que Dios necesitaba donde depositar, hermano, la base, o sea, la constitución sobre la cual Dios iba a regir en esta tierra. Al recuperar lo que se había perdido, Dios, ya sabemos nosotros que Dios tenía que establecer y recuperar y establecer su reino. Entonces Dios, hermano, escogió a la nación de Israel para depositar sobre ella la base constitutiva, hermano, de ellos como nación, que es la palabra de Dios. La segunda cosa, el apóstol no la menciona de forma específica, no dice y en segundo lugar, no. Pero el apóstol Pablo va a utilizar la segunda cosa como la circuncisión. Y aunque no dice en segundo lugar les fue dada la circuncisión, aquí implícitamente el apóstol Pablo va a desarrollar esa otra ventaja que tuvieron ellos. Y esto nos va a llevar a entender que la Sagrada Escritura y lo que el apóstol Pablo viene mencionando aquí, hermano, debe verse desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de los hombres. Aquí el asunto donde nos podemos perder es que lo veamos solamente desde la perspectiva humana y no tomemos en cuenta que Dios es principalmente el que está interesado en que las cosas se desarrollen como Él las pensó. Porque se trata aquí de la redención humana, se trata de la salvación y se trata de establecerlos como justos. Pero para poder hacer algo Dios como lo que se propuso y declarar justo al pecador, Dios necesita ciertos principios, ciertos fundamentos. Y Él puso primeramente que al escoger una nación, Dios le dio la revelación. Y Dios, aparte de la revelación, también Dios le dio, hermano, una señal, algo que sirva de testimonio. Dios les dio la circuncisión, que es la señal del pacto, como dice la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 17 de Génesis, no lo busqué, Dios habla con Abraham y le dice que todo varón nacido en su casa, así el comprado como el nacido, el esclavo, cualquiera de ellos, todos tenían que ser circuncidados, hermano, para que Dios viera y reconociera. La circuncisión no es tanto un beneficio del hombre, sino un asunto de Dios, porque la circuncisión viene a significar, hermano, una evidencia o una constancia, es un testimonio de lo que Dios va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el hombre en sí, de por sí, se va a apartar de Dios. No importa en ese momento cuánta revelación tenía. El Antiguo Testamento nos prueba una y otra vez cómo el pueblo de Israel, hermano, se apartaba de Dios cada vez que podía. El libro de los Jueces es típico, y cada una de las secciones en las cuales termina el gobierno de alguno de los jueces dice: en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le pareciere. Precisamente esta es la razón porque cada uno, a pesar de tener la revelación, finalmente cada hombre hace lo que él quiere. El hombre se va a comportar sin gobierno en su corazón. La gente se va a comportar como si no hubiera Dios. La gente va a vivir, hermano, a pesar del conocimiento, la gente va a vivir como si no hubiera Dios. De repente las personas se toman licencias, se dan permiso de hacer ciertas cosas. A veces porque nadie los ve, estas personas toman iniciativas y hacen lo que quieren hacer, no lo que deben hacer. ¿Sí?
Y a causa precisamente de la continua desviación del corazón del hombre y de inclinarse continuamente hacia el mal, ya lo decía el Espíritu Santo en el capítulo 6 de Génesis, dijo el Señor un día: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, yo no me voy a rebajar al nivel de ellos y estar peleando con ellos. Y dijo ahí, más 120, o sea, tienen un plazo de 120 años para enderezarse. Dios dio oportunidad. Leímos en el capítulo 2 que la paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento, y esto va a ser muy importante porque eso fue base para lo que Dios va a enseñar aquí ahora. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Bueno, Dios le dio la palabra de Dios. ¿Qué otra ventaja? Bueno, Dios le dio una señal, la señal del pacto, la circuncisión. Y eso no es tanto para que el pueblo se obligue a ser fiel con Dios, claro, esa es la idea en el corazón del hombre, que al reconocerse como gente circuncidada, los judíos tuvieran siempre esa inclinación, ese sentido de la obligación con Dios, el sentir de saber que se trata de un pueblo de Dios. Pero nosotros en el terreno de los hechos vamos a ver que esto se descuidó incluso en los tiempos de los profetas. Fue un asunto que se descuidó, la gente se apartó de Dios, la gente se separó de Dios, la gente se olvidó de Dios. Hubo un tiempo, hermanos, y cambiaron, no solamente se olvidaron, sino que sustituyeron el conocimiento de Dios por la idolatría. Y con todos sus vicios, el pecado de la idolatría les acarreó una serie de otras prácticas obscenas, sucias, que los vino a convertir en los peores pecadores del mundo en ese momento. Muchos otros ni siquiera tenían la revelación directa de la palabra de Dios, más que el testimonio de Dios en su conciencia, como ya lo vimos en estudios anteriores. Pero el pueblo de Israel venía a ser peor, porque él sí tenía el conocimiento de Dios, él tenía el conocimiento de la verdad, él sabía lo que Dios quería, él tenía la ley de Dios revelada, porque Dios es su palabra, Dios es misma la ley. Muchas veces nosotros condenamos la ley y la despreciamos, pero tengan en cuenta que ese sería, si nosotros vemos toda la ley, esa es la perfección de Dios. Ante cualquier circunstancia humana, esa sería la forma de la reacción de Dios. Jesucristo mismo fue la ley de Dios, viviendo justamente en esta tierra, haciendo exactamente lo que Dios quería, no lo que la inclinación humana necesita hacer a veces. Entonces aquí tenemos esta tremenda ventaja, que es Dios quien se obliga a sí mismo al ver en la gente la circuncisión, esta señal, este rito importante de la circuncisión. Dios se obliga a mantener su palabra y a mantener su plan, a mantener su proyecto y a mantener sus pensamientos en relación a nosotros. Yo estuviera bendecido, un buen gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor aquí, pues que, versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Aquí se introduce algo bello. La incredulidad de ellos dio como resultado que diga, bueno, Dios, así como no creen en mí, yo tampoco ya me siento obligado con ellos. ¿Qué hacemos la mayoría de nosotros cuando una persona nos empieza a desconocer? Cuando alguien te quita el habla, cuando alguien ya se disgusta contigo, no te quiere saludar, no te quiere hablar, no quiere saber nada de ti, se hace el oxiso, se da la espalda, se cruza la acera, no quiere hablar contigo para nada, ya no quiere entrar en ninguna especie de conocimiento contigo. ¿Qué es que tú haces? ¿Lo sigues buscando? No. A menos que seas un buen cristiano, bueno de esos, pero no. La mayoría de decimos, bueno, si no quiere hablar, que no me hable. No, pues si no quiere ultimadamente, habrá quien, ¿qué dice el dicho ese muy mexicano que tenemos nosotros? Habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue. Eso hacemos. Y más adelante el apóstol Pablo también va a decir, que dice, déjeme buscarlo. Hablando de la justicia, el versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Entonces nosotros, mire, dice la Biblia, nosotros somos infieles, el hombre es infiel, el hombre es injusto, y por esa razón, la pregunta es esta, la diatriba es esta, y por esta razón, por lo que nosotros hacemos, ¿Dios está obligado a hacer lo mismo? Digamos, técnicamente sí. Porque si alguien no quiere tratos contigo, lo más seguro que tú haces es igual. Amén, que Dios te bendiga.
haz de cuenta que ni nos conocemos, haz de cuenta que nunca nos conocimos, ¿sí o no? Sucede a menudo, incluso hasta en los divorcios, ¿no? Tan de moda hoy. Haz de cuenta que ni nos conocimos. O sea, si tú, yo recuerdo en cierta ocasión alguien decía, y si me lo encuentro en la calle, como si no lo conociera, me voy a seguir derecho. ¿Ah? Sí, así es como actuamos nosotros, o vamos a decirlo de alguna manera, así es como el sentido común nos aconseja. Si alguien es infiel, si alguien es injusto, si alguien se ha estado portando mal conmigo, si alguien, a pesar de las bondades y a pesar de todo y a pesar de la educación y a pesar de lo que yo hago, esta persona sigue en una actitud negativa conmigo, llega un momento en que echas mano de la dignidad y dices, espérate, ya, se acabó, tú sigue tu camino y yo sigo el mío, y tú retienes tu mano, tú ya no vuelves a hacer nada con él. Pero Dios no es así, hermano. Por eso decimos que esta situación de la circuncisión para Dios es importante. Es el segundo punto, la segunda ventaja que tiene el judío, que Dios necesitaba la circuncisión como un testimonio, como una señal visible, permanente, por la cual Dios iba a estar continuamente obligándose a sí mismo, hermano, obligándose en su amor, en su misericordia, en su fidelidad, porque esa es la palabra que va a resaltar aquí ahorita, en su fidelidad a ser con nosotros. Y sabe una cosa, yo le voy a decir, esto ha cambiado, no, sigue siendo lo mismo. El capítulo 2, más o menos el versículo 13 de 2 Timoteo dice que si nosotros le negáremos, Él también nos negará. Pero si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y ese es el punto, porque el negarse es completamente apartar, desconocer a Dios, ¿sí? El negar a Dios, el negarlo, significa desconocerlo completamente. Completamente decidir ya no tener ningún trato. Dios le bendice. Significa, ya no quiero tratos contigo, Dios. Ya no me interesa tu evangelio, no me interesa la palabra de Dios, no me interesa la santidad, no me interesa el amor de Dios, no me interesa la justicia, la salvación, no me interesa nada de eso. Yo me voy. Eso es una apostasía completamente. Pero la infidelidad tiene que ver con la incapacidad a veces del hombre de obedecer fielmente, de sujetarse a lo que Dios determina. Por eso el pecado en la vida de los creyentes son infidelidades. Eso es lo que Dios creó. Dios me mostraba hace tiempo cuando estudiaba este asunto. El pecado en la vida del creyente no son otra cosa sino infidelidades, ¿sí? El hombre quisiera hacer lo correcto, pero de repente se encuentra atrapado por circunstancias, y aunque no quiere hacerlo, su carnalidad, su naturaleza humana termina por imponerse. Claro, estamos hablando aquí de creyentes que se exponen, que de repente son gente descuidada, ¿no? Y entonces vienen estos actos de infidelidad. Por eso Dios, en el caso de los judíos, cuando les dio la circuncisión, Él se obliga permanentemente a cumplir un pacto. El pacto que hizo con Abraham. Y le dijo, esta es la señal, yo pondré mi pacto, haré pacto contigo, haré un compromiso contigo, yo voy a hacer un convenio contigo, yo voy a estar ahí permanentemente. De hecho, Dios le mandó a Abraham, oye, agárrame una becerra de 3 años y agárrame una cabra y una serie de animales, pártelos por la mitad, y una tórtola y un palomino, y los pones uno de cada lado. Y dice que ahí los dejó. Yo voy a venir aquí. Y pasó el tiempo y Abraham se quedó ahí seguramente desde el mediodía, en medio de estos animales, ahí digo en medio, al lado de estos animales, y esperaba a Abraham. ¿Qué pasó? ¿Y Dios dónde está? ¿Y qué pasó? Pero dice que de repente comenzó a caer sobre él un tremendo temor, de una gran oscuridad. Y sí, efectivamente empezó a venir una tremenda oscuridad. Hubo unas tinieblas tan densas, hermano, que el corazón de Abraham se estremeció. Hubo miedo ahí. No voy a predicar de esto porque hay mucha riqueza en esto que se dice. Entonces hubo mucho temor de ahí. Pero en el momento comenzó a ver, dice, así como el resplandor así de una fogata, de un horno. Salió un resplandor y una antorcha comenzó a pasar por en medio de los animales. ¿Qué significa esto? Antiguamente los hombres hacían pactos y se regaba el camino ahí en medio con sangre. Así que ellos podían caminar sobre la sangre, si es que la había. Entonces caminaban uno y otro y hacían un
un compromiso y era prácticamente un pacto de sangre, un pacto en el que se equivoca paga con su vida, ¿sí? El que se equivoca va a pagar todas las consecuencias. Entonces Dios no le permitió a Abraham pasar por en medio de los animales divididos, dice la palabra, sino que solo Dios fue el que pasó por él y pasó por Abraham. ¿Para qué? Para que el pacto fuera incondicional. Dios no necesita el esfuerzo humano, porque sería algo injusto en Dios, porque el hombre no tiene la capacidad de sostenerse, no tiene el valor, no tiene la voluntad, no tiene la energía de mantenerse en fidelidad con Dios. Por eso el hombre, usted y yo, necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios complete lo que a nosotros nos falta, pero necesitamos entenderlo, necesitamos saberlo y necesitamos, hermano, apegarnos con fe en esa declaración. Y dice aquí la palabra de Dios que este pacto de circuncisión es para hacer un testimonio y un recordatorio de Dios que Él entró en pacto con los hijos de Israel, e indirectamente a través de esto con nosotros también. Porque acuérdese que más adelante se va a decir que judío lo es verdaderamente el que es hijo de Abraham en el espíritu, el que no solo ha circuncidado la carne de su prepucio, sino que ha circuncidado su corazón, ¿verdad?, delante de Dios. Entonces, ¿para qué Dios hace esto, hermano? ¿Y por qué Dios, a pesar de nuestras injusticias, nosotros somos injustos, somos infieles con Dios, y Dios mantiene esa fidelidad, y Dios mantiene esa justicia con nosotros? Cuanto más injusticia, cuanto más infidelidad, Dios, ¿qué hace? Crece en justicia, crece en fidelidad. Dios le dijo una vez en uno de los, me parece que el profeta Isaías le dice a Israel: y hasta las canas, ¿cómo me podré olvidar de ti si te tengo esculpido en la palma de mi mano? ¿Sí? Mis entrañas se conmueven de compasión para ti, y yo te voy a soportar hasta en las canas. Mire, esa es la fidelidad de Dios. Dios le promete al pueblo que lo va a soportar hasta la ancianidad. Es decir, que la fidelidad de Dios no va a ser limitada, ni la justicia ni la fidelidad de Dios va a disminuirse, ni la vamos a diluir nosotros a pesar de nuestras infidelidades, sino al contrario, Dios, hermano, va a permanecer fiel. Del lugar donde tú o yo nos logremos separar, cuando regresemos, Dios va a estar ahí esperando. Bendito sea Dios, alabado sea el nombre de Dios. Hermano, usted y yo sabemos perfectamente que al rostro de Dios todavía se le escupe, al rostro de Dios todavía se arroja lodo. ¿Quién puede, después de un tiempo, estar recibiendo toda esa inmundicia? La gente peca delante de Dios, los creyentes pecan delante de Dios. Mire, se entiende que los paganos ofendan diariamente a Dios, exhiban sus miserias, hermano, públicamente, pequen descaradamente allá afuera. Sí, se entiende eso, Dios puede entenderlo. Los moralistas, se entiende también que hipócritamente pecan a escondidas. Sí, pero lo peor de todo, para quienes nos ven, lo peor de todo somos los creyentes, porque si escupimos el rostro de Dios, y si nosotros arrojamos continuamente lodo, hermano, y nosotros exhibimos nuestras injusticias y nuestras inmundicias delante de Él, Él permanece fiel. Bendito sea Dios. Para eso es, porque Él se acuerda que hizo un pacto. Nosotros entramos en un pacto con Dios. Esto no es permiso para pecar, hermano, no. Esto no, nosotros vamos a ver adelante dónde está la clave, hermano, de entender las obras y la fe. Pero no es tiempo. Ahorita nosotros debemos entender la primera parte. No debe quedarse solo con eso. Hay por ahí gente que anda predicando o que anda diciendo que no importa, yo vivo en gracia y puedo hacer lo que yo quiera. Ese tipo no sabe ni siquiera en qué se está metiendo. Ese tipo está utilizando los benditos recursos de salvación, Dios, para darle rienda suelta a las concupiscencias e inmundicias de su putrefacta carne. Este tipo será arrojado con desprecio a la más sucia, lóbrega, caliente y pestilente mazmorra del infierno un día. Eso es lo que va a pasar. Ese tipo de pensamiento no es lo que Dios, no es la conclusión. El apóstol Pablo está diciendo aquí que en ocasiones los que no tienen luz de Dios y que solamente ven externamente la palabra de Dios, llegan a hacer conclusiones como esta: hagamos males para que vengan bienes.
Eso no se está enseñando, porque eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ni es tampoco lo que Dios quiere. No. Dice la Biblia que como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro, es necesario que Dios se porte justo. Es necesario que Dios se porte íntegro con nosotros. Es necesario que Dios mantenga su fidelidad, mantenga su firmeza de carácter, mantenga su imagen de santidad, mantenga su justicia con nosotros. Es necesario para que Él en el postrer de los tiempos tenga una base con la cual va a juzgar a los perdidos. Los perdidos van a tener testimonio de que Él fue fiel. Dice la Biblia, esa fidelidad se muestra cada día. Él hace nacer su sol sobre justos y injustos. Él le da de comer a todos por igual, bendito sea Dios. Él permite que su aire venga sobre todos nosotros. Él es justo, Él es fiel. Y este es el tercer elemento. Dice aquí el libro de Romanos. De otra manera, ¿cómo castigaría Dios al mundo si Él no se portara bien? Si Él no se portara justo. No es vengativo. Muchos lo toman como vengativo. No, Señor. Aquí hay muchos niveles que hay que considerar. ¿Ahí dónde está Dios con tantas matanzas ahí? ¿Dónde está Dios con tanto pecado ahí? Tú estás arrojándole pecado continuamente a Dios. Estás profiriendo en tu pensamiento, en tus ojos, en tus palabras, en tus acciones, en tus sentimientos contra tu prójimo. Estás arrojando lodo a la persona de Dios. Pecamos enfrente de Él. Exhibimos como perros cuando se aparean. Así la gente adúltera está delante de Dios haciendo. Los fornicarios como perros cuando se están apareando. Así están delante de Dios. ¿Qué le importa un perro que tú lo veas cuando se aparea? No le importa nada. Así la gente. Y lo peor de todo, haya creyentes que se aparean como miserables animales enfrente de la presencia de Dios. Dígame que Dios no está ahí. Dios es tolerante. Dios se queda ahí, teniendo que percibir la inmundicia y la peste de ese pecado. ¿Qué es lo que Dios hace cuando alguien abre una página de pornografía? ¿Qué es lo que Dios hace cuando alguien compra una revista de pornografía? ¿Qué es lo que Dios hace cuando un hombre escanea a las mujeres de arriba abajo? ¿Qué es lo que hace cuando las mujeres también están haciendo? Porque ahora también las mujeres escanean. Ya también les bajaron el software. ¿Qué es lo que Dios hace? Observar y percibir el hedor, la peste con la que tú estás ofendiendo su bendita y santa presencia. Pero Dios es fiel. Dios es fiel, Dios se queda porque te ama, bendito sea Dios, porque te ama, porque Dios amó al mundo y entregó a su Hijo por nosotros. Y hasta que no se cumpla cabalmente la voluntad de Dios, Dios no va a cesar de hacer lo mismo. Él va a ser justo hasta el final, Él va a ser fiel hasta el final, Él va a amarnos hasta el final. Y cuando venga ese final, Dios cerrará la puerta. Y los injustos quedarán de un lado, los justos quedarán del otro. Dice la palabra de Dios. Y entonces sí, Dios tendrá una base por la cual va a juzgar al mundo. Y el mundo entonces verá que cuando el mundo estaba en sus inmundicias, cuando el mundo estaba pecando en sus borracheras, en sus orgías, en sus pleitos, celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las hechicerías, la satanería, toda la pornografía, todo el adulterio, todo eso que practicas ahí, cuando tú veas eso, Dios va a saber. Si te pierdes, tú vas a ver ese día, en el día del juicio, ahí va a estar Dios, un Dios presente, con sus lágrimas en el rostro y con su corazón angustiado y con su rostro, hermano, compungido, viendo cómo tú te apartas de Dios y despreciaste su amor, despreciaste su misericordia, despreciaste su compasión, despreciaste la oportunidad que tienes en el Evangelio de cambiar tu vida y de vivir por la eternidad. Dios vendrá como, eso es una de sus bases para juzgar al mundo. El haber sido justo contigo, el tolerarte, el tolerar tu vocabulario, el tolerar tus pensamientos, el tolerar tus acciones, tus resentimientos, tus rencores contra tu prójimo. Dios fue tolerante. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él a nosotros nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros tenemos que perdonar a los demás. Cada día que pasa, cada paso, cada tiempo que pasa,
tenemos algo de qué arrepentirnos. Y Dios es fiel. Y Dios declara. Y Dios quiere que entendamos esto. Que no hay justo ni uno. Por eso después, inmediatamente el apóstol Pablo introduce este salmo, hablando de esta necesidad. No hay justo uno. ¿Qué pues somos nosotros? Dice, mejores que ellos. No. Dios no nos quiere comparar, ni quiere decir que somos mejores. No, de ninguna manera. Nosotros no somos mejores en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos, unos y otros, están bajo pecado. Denme oportunidad de aclarar la garganta. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra. Ejemplo, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Todos los pecados que tienen que ver con la locución, con lo que se habla, todos los pecados orales, el chisme, la murmuración, la infamia, hermano, las palabras deshonestas, las groserías, la obscenidad, los chistes obscenos, todo eso está contenido aquí. Es como un sepulcro abierto. Imagínate, un sepulcro abierto. Está hablando de alguien que ya se murió hace varios días, lo metieron y el sepulcro permanece abierto. Todo ese hedor, toda esa peste, toda esa forma insufrible. La Biblia le llama a esto inmundicia, que es falto de pureza, pero hay otra palabra que estoy recordando ahorita, que es la abominación. Esto es abominación. La abominación en griego viene de pteo, que quiere decir el más grande hedor, la peste más insufrible. Pteo con P. Pteo, lo que apesta, lo que es insufrible, lo que te hace vomitar, lo que hace que huyas de ahí. Y dice la Biblia que ese es exactamente lo que sucede. Hay hombres que tienen su boca, su garganta como un sepulcro abierto. Chistes obscenos, palabras deshonestas, groserías y cuanta cosa se les pueda imaginar. Y sin embargo, Dios está ahí con su justicia y con su fidelidad. Como dice anteriormente la palabra, ignorando tú que su justicia te guía al arrepentimiento, que su paciencia te guía al arrepentimiento, su fidelidad te guía al arrepentimiento. Él se queda ahí parado a pesar de todo lo que lo salpicas, de toda tu suciedad, todo tu estiércol. Dios se queda ahí porque espera que tú tomes una decisión y te entregues a Jesucristo y pidas perdón por tus pecados y cambies tu vida con el poder de su gracia. Que eso es lo que Dios quiere. Continúa diciendo, sus pies se apresuran para derramar sangre. Aquí está hablando de los sicarios, está hablando de los secuestradores, está hablando de los homicidas, ¿sí? De todos aquellos que levantan su mano para cegar la vida de su prójimo bajo cualquier circunstancia, por venganza, por ganancia deshonesta, por pleito, por lo que sea. Está hablando de ellos. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Es decir, toda la desventura significa que todos sus caminos o todas sus decisiones son equivocadas. Y finalmente, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, este es el perfil del alma, del corazón de un hombre, hermano, que se deleita vivir en el pecado. Este es el perfil. ¿Quiere usted saber de qué se trata? ¿Quiere usted ver lo que Dios soporta de la humanidad? Es esto. Pero esto al mismo tiempo, en el día del juicio final, le servirá a Dios de base para poder condenar al mundo. Y dice más adelante el texto de la Sagrada Escritura: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios en estas palabras iniciales? Que la ley es un medio a través del cual Dios nos reveló la condición del hombre, sus intenciones, sus deseos y sus obras. El propósito de la ley es mostrarnos realmente aquello que no es correcto a los ojos de Dios, aquello que no es santo, aquello que no es limpio, aquello que no es puro, aquello que no es justo a los ojos de Dios. El propósito de la ley es mostrarnos los efectos perniciosos de los pecados, sus consecuencias de muerte, el veneno, el peligro, el riesgo, hermano, que hay en el practicar el pecado. Algunos toman a la ligera y dicen, bueno, una mentirita blanca, un pecado, o como dicen en latín, no peccata minuta, es decir, un pequeño pecado. O sea, no es tan grande. No, hermano, tú estarías consciente de echarle unos cuantos miligramos de cianuro al vaso de agua con que vas a refrescar tu sed. Peccata minuta. Así es exactamente así es exactamente el pecado, por pequeño que sea, por aparentemente insignificante. Precisamente lo que es más nocivo a veces se presenta en dosis muy pequeñas, ¿o no? No es necesario que le des, hermano, unos 250 gramos de cianuro para matarlo. No es necesario tanto, con poco es capaz de hacerlo. A Napoleón se dice que le comenzaron a dar en el vino arsénico a lo largo de algunos meses. Él se quejó un día porque el sabor del vino había cambiado. Pero aquel individuo que le servía al emperador, a su majestad Napoleón, le servía el vino, administraba las dosis más ínfimas de arsénico al emperador. Su vientre comenzó a hincharse y empezó a tener los efectos propios del envenenamiento, pero él no sabía qué era. Siguió tomando el vino, siguió comiendo hasta que se fue a la cama y después de un tiempo falleció. Pasados alrededor de 200 años, se exhumó el cuerpo del emperador, de su majestad. Le tengo mucho respeto a ese hombre, a pesar de que no hay muchas. Fue una de las gentes que luego logras admirar en la historia, ¿no? A pesar de todo, abrieron el cuerpo de su majestad Napoleón y cuando hicieron una prueba en el cabello, descubrieron precisamente el arsénico que había sido administrado lentamente. Y eso es lo que sucede. La gente no se da cuenta, pero están siendo envenenados lentamente por el diablo a través del pecado. Así que deja de pecar, deja de ingerir veneno, porque un día te vas a morir. Tu alma está envenenada de pecado, tu alma está envenenada de forma mortífera. Deje de hacerlo y vuélvese a Dios, y la sanidad espiritual vendrá sobre su corazón. El cambio vendrá sobre su corazón. Muy a menudo decimos, esto no pasa nada. Ay, todos lo hacen. Sí, porque todos ingieren veneno, tú también lo vas a hacer. ¿Ah? A veces las excusas más tontas las presentamos nosotros. Ya vimos nosotros eso en el tiempo pasado, las excusas. No conocí, no vi, hago lo bueno, hago lo recto. Yo soy fulano, yo tengo el conocimiento, yo tengo la palabra de Dios. Sí, aquí lo importante es más bien cuánto obedeces a Dios cuando Él te ha hablado, cuando Él te ha suministrado su gracia. Ahora, la Biblia nos revela por medio de la ley todas aquellas cosas que son el pecado. Esos 613 mandamientos, los 365 mandamientos dicen negativos, y todo aquello, hermano, que se sofistica. Es decir, porque el pecado no solamente queda ahí estable, sino que el pecado, hermano, como que sufre una metamorfosis, va cambiando y va haciéndose más difícil. El pecado es algo así como las bacterias de enfermedad y como los virus de enfermedad, que cuando le aplicas una serie de medicinas se sofistica y cambia, muta para hacerse más nocivo, para hacerse más resistente. Por eso la moral no sirve, por eso la educación no sirve, por eso el asunto financiero no sirve. El asunto financiero no resuelve los problemas del hombre, el asunto moral
laboral no resuelve los problemas del hombre. El asunto de educación, el asunto científico no resuelve los problemas del hombre. Lo que resuelve el problema del hombre es el antídoto, la sangre de Cristo dentro de nosotros. La preciosa sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Quieres un purificador en tu sangre? La sangre de Cristo permite que haya una transfusión de la preciosa sangre de Cristo y Él purificará tu alma inmortal de toda muerte. Porque mientras el veneno esté dentro de nosotros, nuestros días están contados. Nuestro tiempo, tu tiempo está contado. Mientras mantengas, sostengas, solapes o le des largas al asunto de atender ese envenenamiento espiritual que tienes por causa del pecado, mientras eso está ahí, tus días están contados. Lo repito, tus días están contados. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se muera, mas tenga vida eterna. Es lo que Dios quiere. Ahora ya conocemos todo. Necesitamos conocer la ley, sí, para identificar el pecado, para clasificarlo, e igualmente para cuidarnos de él, pero no exactamente para que la ley nos salve, no exactamente hacer la obra para ser salvados, no, porque la Biblia dice claramente aquí que por las obras de la ley nadie puede ser juzgado. La mayoría de los hombres dicen, entonces enséñame esto para que ya no peque contra Dios. No se trata de un aprendizaje mental, no se trata de un curso, se trata de una decisión del corazón. Se trata, hermano, de un cambio en la mentalidad. Por eso es metanoia. Cambia tu mente, cambia tu idea de pensar que si comienzas a hacer cosas buenas, si comienzas a dar limosnas, si te comienzas a dar de latigazos, a poner nopales cactus en el pecho, en las piernas, o que si comienzas a ir de rodillas, o te amarras un cinturón de cuerdas de cola de caballo, hermano, hasta que se te encarne, hasta que se meta en la carne, ¿tú crees que eso te va a salvar? No, no salva. ¿Qué salva? Una decisión de tu mente. Tan sencilla como eso. Le doy mi testimonio fácil, rápido. Después de haber vivido en delincuencia, en drogadicción y cuánta mugre y cuánta soberbia y orgullo había, un día llegué a la casa y dije, bueno, ¿y por qué soy? Me hice esta pregunta. ¿Por qué soy así? Ya no quiero ser así, pero no podía cambiar. Bendito sea Dios. Y un día Dios me puso la persona. Cuando yo dije esta palabra, Dios me puso unas semanas después, como 3 semanas después, Dios me puso la persona indicada. Dios soy yo, este hombre ya quiere cambiar. Ok, voy a hacer. Siempre estuve ahí yo arrojé lodo a su rostro. Y un día este hombre me dijo por palabra de ciencia lo que yo había dicho. Este hombre 20 días después me lo dijo. Alrededor de 3 semanas después, yo había dicho en el patio de mi casa, en lo profundo, solo en la oscuridad, saqué un cigarro para fumarlo, pero no me llenó y lo aventé. Dije, no, yo no quiero ser así. Me harté de mí mismo, me harté de pecar. Ya no sabía qué hacer, ¿a dónde? ¿Qué hago? Y dije, yo no quiero ser así. ¿Por qué soy así? Porque era un miserable asaltante. Me privé a la gente de su economía. Hasta un pastor, yo no sabía que era, ¿verdad? Y lo veía venir, que venía en las noches, y yo dije, este es mi cliente, y salía yo, que ole, presta. Pues los dejaba descansar 2 o 3 semanas, hermano. Qué vergüenza. Y cuando un día supe que era y me lo presentaron, Dios mío, yo me desbarataba. Qué vergüenza. Pero porque Dios entró en mi corazón. Y sabe, un día Dios puso un nombre y me dijo, Miguel, tú quieres cambiar y tú no quieres ser así y no sabes cómo. Se me cayó la quijada. Dije, ¿quién le dijo? El Espíritu Santo, por medio de una palabra de ciencia, Él supo lo que yo dije en mi corazón y la condición, la desesperación que había, porque todo hombre tiene esa desesperación en su corazón. Quiere enfocarse hacia lo bueno, pero no sabe cómo. Mira, hombre, yo lo único que puedo decirte, haz esto. Exprésalo, Dios. No quiero ser así, ya quiero cambiar. Y Dios te va a enviar ayuda. Y ese día, esa noche me quedé viendo.
Y sabe una cosa, esa noche dije, todavía en medio de mi soberbia, crucé los brazos y dije: Dios, si tú existes. Sí, porque aparte de ello no creía yo en Dios. Lo peor de todo, yo había decidido apartar a Dios de mi corazón desde niño. ¿Sí? Desde el que tenía yo alrededor de 13 o 14 años dije: no, Dios. Y sabe que crucé mis brazos y dije: Dios, tú en esa arrogancia, en esa miserable arrogancia, en esa testarudez de mi vida, en esa forma tan rebelde que siempre me caracterizó, le dije: Dios, si tú existes, cámbiame. Yo no quiero ser así, si existes. ¿Y sabe qué? Pasó. Me quedé así, dije: no pasó nada. Yo sabía que no iba a pasar nada. Y me fui. Me fui a trabajar. Pero algo empezó a ver cosas extrañas. Cuando llegué a donde yo trabajaba, todos se quedaban así. ¿Qué tienes?, me decían. Yo digo: yo, nada. ¿Qué tienes? Y yo dije: nada. ¿De qué? Está raro. Y yo: raro. Y les profería yo algunas groserías, no crea que era tan decente. Les decía que se fueran un poquito ahí a freír tortillas con salsa. Y entonces siguió adelante y me decían: oye, ¿tú qué te pasa? A mí nada, ya te dije. Y cosas extrañas comenzaron a pasar. Toda la gente empezó a decir: tú estás raro, me decían. ¿Raro? ¿De qué? Pero algo pasó. ¿Sabe qué pasó? Que Dios solo necesita una actitud de corazón. Es más, dice la Biblia: aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la conoces toda. Yo quiero decirle que a pesar de que le oré a Dios con soberbia: si existes, cámbiame, yo no quiero ser así. Dios dijo: sí, ya dijiste la palabra, para mí es suficiente. El amor de Dios es tan inflamado, tan grande, que esta palabra, aunque haya sido insolente, grosero, descortés con Dios, esa palabra valió con él y me cambió. Después yo ya no pude vivir en medio de los amigos, ya no pude vivir con ellos, ya no pude estar con ellos. Yo ya no pude, me sentí incómodo. Llegó el tiempo en que un día faltaron los adultos para hacer el trabajo y uno de ellos dijo: ahorita que no vinieron ellos, nos quedamos a cargo puros jóvenes, toda la banda. Y sacó, él dijo: ¿qué forjamos? Va. Y ahí el cuate se empezó a forjar con lo que hoy le llaman un churro, ¿no? Hoy le dicen, en aquel tiempo era un carrujo. Y empezó a forjar y que le empiezan a dar. No, ya estaba ahí haciéndose agua a la boca, y cuando llegó, lo agarré. Y crea o no lo crea, lo agarré y dije esta palabra: paso. Y lo pasé de lado así, al otro tipo. Y yo dije: ¿por qué dije eso? Si yo ya me lo estaba saboreando. Y dio la vuelta. Y llegó ya en forma de bacha, porque ya no llega tan grande, hermano. Ya llegó así la bacha. Y lo vuelvo a agarrar y dije: paso. Y me fui y dije: me estoy volviendo loco. Yo quería. ¿Pero por qué lo pasé? Cuando hay una actitud de tu corazón que realmente te hartas del pecado y quieres cambiar, Dios va a hacer, mire, Dios no tenía por qué hacerlo, pero se rebajó. Él mismo tomó mi mano y dijo: no lo quieres, hijo. Y volvió a tomar mi mano y dijo: no lo quieres, papá. Y fue cuando entendí, cuando me fui así, me separé del grupo ahí y me fui aparte ahí y me quedé así, pensando. Yo tenía migraña hasta acá, hasta media espalda. Y me quedé así. Y dije: hoy creo que sí. Creo que sí. Es lo que sucedió la otra noche. Sí, a lo mejor es eso. Voy a preguntarle a ese cuate. Y le fui a preguntar. Le fui y le pregunté. ¿Y qué cree? Principios de junio de 1974. Han pasado más de 43 años. Nunca volví atrás. Me agarré de Dios de todo mi corazón. He sido infiel, claro. El pecado en los creyentes son obras de infidelidad.
no alcanzas. A veces en la Biblia se traduce la palabra jamartía o jamartano para indicar tirarle el blanco y no darle. Eso es lo que hacemos los hombres con nuestra justicia. Queremos hacer lo recto, pero con nuestras fuerzas no llegamos al blanco, nunca le atinamos, nunca hacemos lo correcto. Por eso es importante y necesaria la gracia de Dios. Bien, con esto terminamos por esta ocasión.